Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En este video estaremos hablando de los beneficios que trae salir a correr, los cambios que ocurren en tu organismo, el efecto en distintas enfermedades y algunas recomendaciones para practicarlo. Entonces vamos a la intro y comenzamos. Dentro de las recomendaciones para adquirir hábitos de vida saludable, se menciona el ejercicio aeróbico como una medida eficaz para mejorar el estado físico y prevenir enfermedades cardiovasculares. Es por esto por lo que hoy hablaremos de los beneficios de salir a correr o de practicar running, como se conoce hoy en día. La inactividad física genera el 9% de las muertes alrededor del mundo. De hecho, se considera junto con la presión arterial elevada, el tabaquismo y los niveles altos de azúcares en sangre como factor de riesgo en múltiples padecimientos. El correr es una actividad accesible y conveniente en la medida que no requiere el ir a un gimnasio, no precisa un entrenamiento específico o el adquirir un equipo especializado. Solo se necesita un adecuado calzado deportivo que ofrezca soporte y acolchamiento que evite la sobrecarga de las articulaciones. ¿Qué cambios genera el running en tu organismo? Sistema cardiovascular. Disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca de reposo, mejora la condición cardiorrespiratoria. Metabolismo. Aumenta la regulación plasmática de los azúcares, la sensibilidad a la insulina y el colesterol HDL considerado bueno. Disminuye los triglicéridos, el porcentaje de grasa corporal y la circunferencia abdominal. Sistema musculoesquelético. Incrementa la masa muscular y la densidad ósea de las extremidades inferiores. Reduce la presencia de osteoartrosis y el deterioro físico. Y a nivel neuropsiquiátrico, aumenta la sustancia gris en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Mejora la función cognitiva y disminuye los síntomas de depresión. ¿Qué efecto tiene el correr en las enfermedades? Reduce la prevalencia de obesidad y sobrepeso al estimular la pérdida de peso. Disminuye el riesgo de obesidad heredada y el efecto de una alimentación con alto contenido calórico. Limita el desarrollo de hipertensión arterial, problemas de colesterol, triglicéridos y diabetes mellitus tipo 2. A nivel cardiovascular disminuye el riesgo en un 45 a 70% de padecer trastornos como enfermedad coronaria, angina de pecho, infarto agudo del miocardio no fatal y evento cerebrovascular. Disminuye el riesgo de enfermedad respiratoria, neumonía y muerte asociada a neumonía por aspiración, independientemente de la edad, sexo, tabaquismo, dieta, consumo de alcohol y nivel educativo. Empezar a correr en la mediana edad reduce la pérdida de habilidades asociadas al envejecimiento, el desarrollo de osteoartrosis y el riesgo de requerir un reemplazo de cadera. El riesgo de hiperplasia prostática benigna decrece, sin que lo afecte la edad, el índice de masa corporal, el consumo de carne, pescado, frutas o la ingesta de alcohol. Reduce el riesgo de mortalidad asociada a cáncer en 30 a 50%, en especial en cáncer de seno, renal y cerebral. A nivel global, los corredores presentan 25 a 40% menos riesgo de muerte prematura y viven 3 años más que los no corredores. ¿Qué cantidad de ejercicio sería la ideal? La recomendación prescrita en pautas de actividad física para americanos es de 150 minutos semanales de ejercicio moderado o 75 minutos semanales de ejercicio vigoroso. El correr durante 1 hora equivale entre 3 a 4 horas de caminata, siendo una actividad ideal para aquellos que no cuentan con mucho tiempo. Incluso, los efectos positivos que ya mencionamos se pueden lograr aun si la duración de la actividad es menor a la recomendada. Es importante que al correr no se exceda de 270 minutos a la semana o más de 6 veces a la semana. Todo extremo es malo. Algunos estudios han encontrado que altas dosis de running generan un mayor estrés oxidativo a nivel vascular, inflamación, fibrosis del miocardio, cambios en la estructura del corazón y en el control autonómico. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.